Buenos días, amados hermanos, que el Señor me le bendiga. Es muy bendecido estar delante de la presencia de Dios y poder compartir la palabra del Señor a través de este medio con la iglesia. Tradicionalmente este día, ¿verdad?, se conoce como el Domingo de Resurrección, pero el Señor me ha puesto en el corazón, de hecho me ha estado inquietando mucho acerca de cómo la iglesia probablemente está viendo la resurrección. Y muy probablemente haya cierta distracción, por decirlo así, en el tema real. El tema es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y es glorioso, es hermoso, amada iglesia. Eso es verdaderamente el fundamento de la iglesia es la resurrección en Cristo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, hay un texto bíblico que ya se lo voy a dar. Si Cristo no se hubiese resucitado, Pablo dice que en vano es todo lo que hacemos. Y eso es importante tener nosotros, amada iglesia, que no hagamos de un día tan glorioso un día opaco. ¿Por qué lo digo opaco? Mire, entre semana, aquí en la casa, esas cosas de, no sé si se llaman Via Crucis o qué, la cosa es que escuchamos un sonido que andaba por ahí como que era una procesión. Pero usted sabe, ¿verdad?, en estos tiempos, en estos momentos que estamos viviendo como país, no puede haber ninguna procesión porque hay aglomeración de personas. Pero me llamó la atención esto. Fui a ver por el muro, mi casa tiene un muro y fácilmente se ve a la calle y pude observar que venían dos vehículos. Pero dentro de los vehículos no venía ninguna persona religiosa, o sea, no venía ningún cura, ningún padre. Lo que me llamó la atención es que dos personas, creo, de la cuadra salieron con unas cámaras y estaban a la expectativa. Estaban muy interesados de lo que estaba sucediendo porque venía una música, así la música que se pone cuando hay procesiones, ¿verdad?, de este tipo. Pero lo que me llamó la atención es que en cada vehículo venía un manto. Pégalo bien. En cada venía un manto de la parte de frente y de la parte posterior que normalmente el sacerdote usa cuando se dispone a hacer la procesión. La gente que salió y vio el manto lo adoró. Óigalo bien, adoró al manto. Eso era su interés. No venía eran unos vehículos, un pick-up. ¿Sí? No eran otras cosas que verdaderamente valiera la pena. Y muchas veces la iglesia puede tener la errónea idea o concepción o aprendió erróneamente o ha sido contaminada por una tradición de este mundo, por una fábula. No voy a entrar allí en punto de glosado porque sería no acabar. Pero mire lo que dice Pablo acerca de lo que es la resurrección. Y estamos hablando en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Y eso específicamente dice que Cristo si Él no hubiese resucitado, vana entonces es nuestra fe, ¿verdad? Vana es practicar, ¿verdad?, lo que es la esperanza de vida eterna. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Por favor, apúntelo. Porque Pablo está dando la certeza, la importancia. Pablo está dando la claridad del fundamento de nuestra fe. Y es la resurrección de Cristo. Por eso que usted y yo, en base a la palabra, tenemos que tener la claridad de poder entrar en algo tan hermoso que es la resurrección de Cristo. Y el tema para poder tener la meditación de este día domingo, resurrección, es el poder de la resurrección de Cristo. Porque hay poder, amado hermano, hay poder, amado amigo, en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no tiene que ver con tradiciones de este mundo, con pensamientos humanos, con pensamientos religiosos. La resurrección de Cristo tiene que ver con una relación entre el Espíritu Santo, que es nuestro mediador, y Jesús y el Padre. Está muy lejos, está perdido el pensamiento en el cual se manifiesta, ¿verdad?, una litúrgica estéril. Para mí fue penoso ver que unas personas adoraban a un manto que venía
en la caperuza del carro, del pick-up. Primero pasó un vehículo y la gente lo adoraba. Luego pasó otro vehículo y la gente lo adoraba. Adoraban una simple manta, un simple trapo. Qué tremendo, qué tan perdido está este mundo, amada iglesia. Tal vez usted y yo pensábamos que ellos adoraban a Dios. No, cuando pasa el sacerdote, cuando pasa esta persona, tiene un manto específico. Y ya les voy a hacer el contexto de por qué lo utiliza. Y para meditar en la palabra, en este tema tan glorioso, el tema del poder de la resurrección de Cristo, es Juan capítulo 20. Vámonos al Evangelio de Juan y al capítulo 20, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y la palabra dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. ¿Y por qué Simón Pedro? Porque en ese momento ya Pedro, ¿verdad? Era como el más buxo, era como el más habilidoso, era en quien podía María Magdalena apoyarse, y probablemente fue quien lo encontró primero, ¿verdad? Pero era el más dispuesto, era el más atrevido, ¿verdad? Usted conoce a esas personas que de repente usted le dice: mira, vamos a hacer esto, y ahí están dispuestos para hacer las cosas. Bueno, era así como un Pedro. Entonces el 2 dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. El discípulo que amaba a Jesús. El otro discípulo es Juan. Aquí él se está auto presentando. Juan, el discípulo amado. Dice que Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Mira, a mí me llama la atención varias cosas acá que tienen que ver con la evidencia de que Jesús resucitó. Primeramente vemos también un ingrediente anticipado. El ingrediente anticipado lo encontramos en el 2, donde dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. María Magdalena le dice a los dos, Pedro y a Juan, el discípulo amado. Ahora, ¿por qué hay necesidad de que el Espíritu Santo revelara que Juan era el que amaba a Jesús? Mire qué es lo que produce, óigalo bien, mire qué es lo que produce el amor hacia Jesús. El 3 lo explica. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El 4 dice: y corrían los dos juntos. ¿Quiénes corrían? Pedro y Juan. ¿A dónde iban? Hacia el sepulcro. Pero mire, sucedió algo interesante. Algo interesante. Pero el otro discípulo, o sea, el discípulo amado, Juan, el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y esto habla de dos cosas: que muy probablemente Pedro era mayor en edad y Juan, el discípulo amado, el que escribe el Evangelio de Juan, era más joven. Pero también, a pesar que era joven, también había desarrollado un amor diferente que Pedro hacia Jesús. Mire qué importante es esto. Dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa. O sea, Juan, el discípulo amado, el que escribe el Evangelio de Juan,
las cartas de Juaninas y el Apocalipsis, él imprime tanta fuerza, tanta energía de ir a ver a el sepulcro, de ir a ver a su amado, de correr hacia los brazos de Jesús, hacia su regazo, porque era el discípulo que constantemente en la palabra aparece que se recostaba en el regazo de Jesús. Había una confianza, compartía muy de cerca, escuchaba el corazón de Jesús. Y él anhelaba estar en la presencia de Dios. Aquí hay un ingrediente que no podemos pasar por alto. La resurrección nos llama a estar anhelando a Jesús, el amor incondicional que Él nos dio. Ese amor ágape también tenemos que reproducirlo. Y tenemos que venir a la presencia de Dios de una forma apresurada, de una forma interesada, de una forma intencional, no religiosa. Cuando se habla de una forma intencional, es la intención que tenía Juan, el discípulo amado. La intención era de estar a la par de su Señor, de su amado. Mire, pero había una duda aún en el corazón de Juan. La duda que si verdaderamente había resucitado. Es como que de repente alguien nos diga, mira, desde que se fue fulano, se fue en el caso, y les voy a poner un ejemplo, se fue mi mamá a Estados Unidos. Hubo un vacío. Pero de repente alguien me dice, mira, ya regresó. Entonces hay un vacío, pero también hay una esperanza. Pero entre el vacío de que se ha ido el ser amado, también hay una esperanza que en un momento va a regresar. Pero es incierto cuándo va a regresar. Es lo que era el contexto histórico de lo que le estaba aconteciendo a ambos, a los tres en ese momento. Jesús había sido crucificado, Jesús había pasado un camino tan difícil que de seguro usted y yo no lo hubiésemos tomado conscientemente. Pero dice la palabra que él se despojó a sí mismo, ¿sí? Y tomó y se condició como un cordero, como una oveja. Y se dirigió hacia el Gólgota, hacia lo que es el monte de la calavera. Mire, es bien importante que nosotros en la vida tengamos la determinación de Cristo. La resurrección no solamente es la parte sobrenatural donde Jesús resucita y se desencadena una cantidad de eventos. Hablar de la resurrección nos tomaría horas y horas y horas. Pero quiero ir a los puntos más sobresalientes que la palabra nos pone. Primeramente, tenemos que tener la correcta actitud de acercarnos a la palabra. Jesús siempre se manifiesta en el Nuevo Testamento como el pan de vida, ¿sí? Y el pan de vida viene a ser lo que es sinónimo de la palabra de Dios. Así que cuando nosotros vengamos a la palabra de Dios, debemos de venir primeramente intencional. ¿Y qué significa intencional? Tenemos que imprimirle ganas. Juan, el discípulo amado, le imprimió ganas, le interesó. Necesitaba estar ahí en la tumba para constatar que lo que había aprendido de su amado Jesús, que iba a resucitar al tercer día, lo que les había predicado, lo que le había compartido cuando estaba en vida, él quería ver, pero había una duda. Y la duda era que si era verdad. Y miren lo que aparece en la palabra, muy hermoso. Luego, en el 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Juan, el discípulo amado, no entró, solamente llegó al frente del sepulcro. Pero Pedro, recordemos, Pedro era aquel siervo, aquel discípulo, aquel cristiano que es atrevido, ¿sí? Y nos habla también la palabra que tenemos que ser atrevidos. No importa las circunstancias adversas que este mundo nos presente, tenemos que ser atrevidos y tenemos que ser también intencionalmente buscar la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios, no dormirnos en nuestros laureles. Ellos fueron motivados por María Magdalena, se les llevó la noticia que ya no estaba Jesús, el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Y que muy probablemente lo habían robado, lo habían extraído. Pero mire qué hermosa la palabra. Nos pone dos
actitudes que tenemos que traer nosotros cuando hablamos del tema de la resurrección. Primero tenemos que venir deprisa, tenemos que venir buscando, esperar, encontrar algo. No sé si este día nada más usted se levantó y creyó que era bien bonito y todo eso. No, este día es un día tan glorioso, majestuoso, porque conmemoramos, porque recordamos a través de la palabra, no a través de ninguna litúrgica, no a través de ningún punto de religiosidad, no a través de ningún punto de mitos o de fábulas de viejas, como Pablo específicamente lo dice a la iglesia. Tenemos que venir intencionalmente a buscar la presencia de Dios, a buscar nuestro amado, porque nuestro amado ha resucitado y eso significa que nuestro amado tiene una palabra contundente. La palabra se cumplió al pie de la letra de nuestro amado Señor Jesús. Dos actitudes importantes aquí que vimos al inicio para ir postulando lo que es la resurrección. Primeramente, Juan buscó a aquel que había resucitado. Corrió. Había una ansiedad en su corazón de ir, de estar ahí, de constatarlo, porque había una duda. Probablemente se ha puesto en su mente que a través de estas circunstancias, a saber si vamos a resucitar. Es válido. Juan lo tuvo, no se preocupe, no es pecado. No ha perdido la salvación. Es la parte humana que está brotando. Dice la palabra que llegado al lugar, Juan se detuvo nada más al frente. No tuvo el valor de pasar. Y ese es la duda. ¿Verdaderamente estará ahí el cuerpo? Así como dice María Magdalena. ¿O no hay nadie? Pero tenemos que tener la siguiente actitud que tuvo Pedro, que rompió con toda duda. Y Pedro quería constatar lo que había acontecido. Pedro habla de la actitud correcta de creer la palabra, aunque las circunstancias alrededor de ellos era totalmente adversa, difícil. Pedro quería constatar y procedió a ir a la luz, procedió a ir a la resurrección. Y mire qué hermoso lo que dice. Luego llegó Simón Pedro tras de él, tras Juan, el discípulo amado, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Pedro tuvo el privilegio también de constatar en segunda persona que Jesús había resucitado. Yo no sé cómo se sintió el corazón de Pedro, pero no sé usted cómo se sentiría si de repente le dice a alguien, mira, ahí viene, en el caso mío, ahí viene tu madre, ahí viene tu mamá. Y pues acá se fue hace tiempo, ¿cómo que va a regresar ahorita? ¿Cómo que de repente se va a presentar? Pero también hay una esperanza. Pero ante esa esperanza también hay una duda. Y es así como se constituye el humano. Hay esperanza, pero la esperanza la quiere marchitar la duda. Y de repente se presenta mi mamá y hasta que la veo, la esperanza se concreta en la evidencia de las palabras que alguien me dijo que iba a venir. O que ella me dijo, voy a regresar. Así exactamente lo percibe Pedro en ese momento, cuando ya no ve el cuerpo, pero ve el sudario. Me imagino que la mente de Pedro empieza a generar una cantidad de esperanza viva. Y es así como la iglesia tiene que tener hoy en día, ¿verdad?, la resurrección. Una esperanza viva, no una esperanza religiosa. Todo lo que vemos alrededor nuestro, mucho cuidado, amada iglesia. Se puede ver bonito, se puede ver cultural, entre paréntesis, pero no es cultural. Simple y sencillamente estamos viendo actos paganos. ¿Por qué paganos? Porque no están en la palabra. Búsquenme, por favor. Yo he leído la palabra en su totalidad y nunca he encontrado ningún acto litúrgico de los cuales esta semana se manifiesta. Ninguno. Ay, pero mire, ahí está la entrega triunfal de Jesús. Sí, aparentemente está, pero no es lo que la palabra dice. Mucho cuidado con eso.
dos actitudes importantes que tenemos que tener antes de venir a lo que es la resurrección de Jesucristo. Y es uno, venir intencionalmente con el amor, el fervor a nuestro amado. Segundo, a pesar de las circunstancias, tenemos que venir y tenemos que nosotros tener la correcta actitud de romper el miedo, la duda, y constatarlo nosotros mismos. No quiere usted constatar por sí mismo la resurrección. O sea, le estoy retando a que usted anhele ser resucitado. Mire, pastor, pues usted me está diciendo que yo anhele pues morir. Mire, para poder anhelar morir y resucitar, antes tenemos que estar crucificados con Cristo. Parte de la resurrección tiene mucho que ver con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque si Cristo no vive en mí, es en vano que esté caminando una senda religiosa. Voy y vengo a la iglesia, hago esto, hago lo otro, participo acá, sirvo allá. Pero si verdaderamente mi vida no está siendo objeto de ser dirigida por nuestro Maestro, por la palabra de Dios, vana es ese camino. Ay, pero qué duro, pastor. No, es que esa es la resurrección. Si yo quiero garantizar estar delante de la presencia de Dios, si yo quiero verdaderamente que la palabra se cumpla, que en un abrir y cerrar de ojos los muertos antes de nosotros van a resucitar primero, porque nosotros no vamos a precederlos a ellos, sino que cuando ellos resuciten primero, posteriormente nosotros, si estamos en vida, dice la palabra, nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y la transformación va a ser que este cuerpo va a ser transformado de un cuerpo pecaminoso, va a ser transformado en un cuerpo glorioso para recibir a nuestro Señor en las nubes. Este cuerpo, así como lo vemos, tal cual, no lo va a poder recibir porque este cuerpo tiene pecado, el pecado natural, la contaminación en el Edén. Pero es importante esos dos puntos, esas dos actitudes necesarias para poder ver la resurrección en base a la palabra y no en base a un mezquino o a un pensamiento humano. El 8 dice, entonces entró también el otro, mire qué importante, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Qué interesante. Aquí está que se despejó la duda. Vio el sepulcro. Vio lo que también vio Pedro. Vio el sudario. Vio los lienzos. Y creyó. O sea que no había creído. Usted y yo estamos llamados a ver la gloria de Dios, lo sobrenatural. Lo que ellos vieron fue algo sobrenatural, algo que no tenía explicación natural humana, sino que sobrepasaba el entendimiento de ellos y daba la claridad del poder, la veracidad absoluta de la palabra de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro elemento que no quiero dejarlo por aparte. Las evidencias indubitables, irrefutables, de que el sudario y los lienzos estaban puestos ahí. Y que cuando se habla puestos, es que yo no sé cómo usted deja su ropa cuando se la quita. Quiero tener ese paralelo ahí de comparación. Pero cuando uno llega al hogar, mejor dicho, del trabajo, uno se quita la ropa y se pone otra, ¿sí? Una más cómoda. Uno se quita el saco porque no va a andar todo el día, ¿verdad? Con el saco dentro de la casa. Usted se lo quita y la prenda la pone en su perchera, en su ganchito, lo cuelga, ¿verdad? La camisa que ya está sudada, pues la lleva al lugar donde está la ropa sucia y sucesivamente pone todas las cosas en su lugar. Los zapatos que lleva al trabajo los guarda, los pone por ahí, se pone unas pantuflas por ahí, lo más cómodo. Ese es el escenario que encontró Pedro. Pedro encontró inicialmente
todo puesto en su lugar, como que iban a preparar a Jesús, ¿sí? Mire, qué glorioso. Esto habla que nadie participó, ninguna persona humana participó de la resurrección de Cristo. Únicamente el Padre. Dice la palabra que lo tomó, dice la palabra que lo tomó de entre los muertos. ¿A quién? A Jesús. Jesús no tuvo ninguna ayuda externa humana, sino que fue sobrenatural. Y para él dejar evidencia, el sudario lo dejó allí, no como se conoce ahora, el sudario de tal cosa. No. Allí estaba, pero estaba como que no había sido utilizado. Y mire lo que dice de lo que es la parte lo que es los lienzos estaban ahí puestos como que no se habían utilizado, y el lienzo dice y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino en un lugar aparte. O sea, el sudario, lo que estaba puesto en la cabeza, estaba de nuevo envuelto, enrollado y puesto en un lugar aparte, como evidencia de los movimientos físicos que hizo una persona que estaba allí sola. Mire qué importante. Esos elementos no tenemos que pasarlos por alto, porque esos elementos nos hablan de una evidencia irrefutable. No puede ser contradecida la palabra. Nadie estuvo ahí, únicamente el Espíritu de Dios, que trajo al Espíritu, que trajo de entre los muertos a nuestro amado Jesús. Gloria a Dios. Es importante que nosotros nos desconectemos totalmente de lo que es la fase que vemos en este mundo con tanto énfasis de cómo se presenta la resurrección de Cristo. Se presenta de una forma tan vil y tan menospreciada a algo tan glorioso y magno y divino. Sí, hermano. Este día tal vez no es algo muy exacto, la hora, pero sí Jesús ha resucitado. Cuando vamos a la palabra y indagamos más, resurrección en el griego se pronuncia anastasis. Y esto habla de ser levantado, de ser levantado de la tumba, de algo que ya no tenía vida, de ser resucitado, la función resucitada, pero en una condición diferente a la que cuando estaba en vida. Oye, la resurrección habla de que es levantada la persona, pero a una condición muy diferente a la que estaba en vida. Y esto nos habla de una transformación, no solamente del cuerpo, sino que de la condición de el que ha sido resucitado, porque ha resucitado a la plenitud en Cristo, a una nueva personalidad, a algo radicalmente diferente que cuando era humano. Ya no hay esos pensamientos que antes en la parte humana existían. Es una nueva vida, es un nuevo cuerpo. O sea, cuando se habla de resurrección, amado hermano, no crea que usted y yo vamos a resucitar en esta forma que tenemos actualmente. No. Dice la palabra que ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ¿sí? Ya no habrán tribulaciones, ya no habrá duda, ya no habrá oscuridad. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro, porque vemos que cuando estamos en vida hay pecado. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo es bien contundente para la claridad de la vida eterna, de la resurrección. Porque dice que cuando estamos en vida, la paga por causa del pecado que practicábamos era la muerte, y habla de la muerte eterna, más la dádiva. O sea, la dádiva es lo que Dios dio a Jesucristo por causa y paga
de nuestros pecados. Dice la palabra que en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la resurrección que Jesús fue objeto, la cual fue contundente. También hay un versículo bíblico que dice que Jesús fue la primicia de los que resucitaron. Y ya se lo puedo dar, que Jesús fue la primicia de los que han resucitado. O sea, Él resucitó primero como evidencia contundente e irrefutable, que también si nosotros perseveramos en Él, en su palabra, en su doctrina, en su conducta, entonces verdaderamente también nosotros un día vamos a resucitar. Pero aquí Romanos capítulo 6 versículo 23 también nos habla de lo siguiente, que esta dádiva ha sido, esta bendición de resurrección ha sido dada por Dios. Y vamos a accesar, la resurrección es para accesar a la vida eterna, porque dice, es vida eterna en Cristo Jesús, y el único camino es Cristo Jesús. Mire, esto es bien importante. La resurrección habla de exaltar primeramente a Dios y en segunda instancia a Jesús. Nos habla específicamente, mire lo que nos dice Corintios, de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Podemos ir ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Y nos habla lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Y dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, oígalo bien, primicia de los que durmieron es hecho. Cuando usted y yo en algún momento vamos a partir de este mundo, vamos a dormir. ¿Sí? Cuando se habla de muerte, la claridad de la muerte es que muerte eterna, la segunda muerte, la condenación. Pero cuando se habla específicamente de dormir, habla de ese momento que hay una pausa en que mi espíritu ya no está, ni mi alma ya no está en el cuerpo, sino que está, ¿dónde está? Dice la palabra que está delante de la presencia de Dios. Pablo dice, ausente en el cuerpo, presente delante de la presencia de nuestro Dios. Mire, esto es glorioso. Esta es la resurrección verdaderamente vista a través de la óptica de la palabra, vista con autoridad del Dios Todopoderoso, vista con la autoridad de Cristo, porque Cristo ha resucitado y está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Tenemos una esperanza viva, porque Cristo es la primicia. Lo que estamos leyendo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué una primicia? Porque nosotros le vamos a seguir. Los que han muerto, ¿verdad?, en Cristo, los que han perseverado en Cristo y han partido de esta vida, van a seguirle a Él. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús mismo. Ese es el camino es Cristo, porque Él ha resucitado. Nadie más, no es Mahoma, no es ninguna religión alrededor del mundo. No hay nada que pueda garantizarnos a ciencias ciertas, verazmente y contundentemente, con una autoridad divina que va a resucitar, sino únicamente Cristo, porque ese es el camino, es la única verdad al Padre. Qué hermoso, amada iglesia, cuando hablamos de la resurrección. Mire, el tema es tan amplio de la resurrección que podríamos llevar horas y días, y si es posible, hasta meses, porque es tan vasto. La resurrección la podemos ver desde el Antiguo Testamento. De verdad, pastor, sí, la resurrección la podemos ver claramente desde el Antiguo Testamento. Y la podemos ver que la autoridad en resucitar pertenece únicamente a Dios. Miren que lo dice Deuteronomios capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy. ¿Y se acuerdan de los yo soy que se estudiaron en la iglesia de Juan? Son 7 yo soy en Juan. Yo soy. ¿Y qué habla de yo soy? El que no tiene principio, pero tiene toda autoridad suprema sobre todo lo que existe. Porque Él no tiene principio
y no tiene fin. Habla del Dios eterno al cual usted y yo adoramos, exaltamos y bendecimos día a día. No hay Dios, dice la palabra, no hay dioses conmigo. O sea, no hay nadie que tenga exactamente la misma autoridad que Dios. Eso está diciendo la palabra. Yo hago morir y yo hago vivir. Mire, yo hiero y yo sano. Está hablando Dios Todopoderoso. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien se pueda librar de la mano del Dios Todopoderoso, del gran yo soy. ¡Qué hermoso! Esto es la resurrección y esta es la autoridad suprema sobre la base en la cual Jesucristo resucitó. Qué importante es, amado hermano, ser guiado a través de la palabra de nuestro Señor. Pero algo importante, ¿en qué momento se estaba dando lo que es este evento de la resurrección, crucifixión y resurrección de Jesucristo? Se estaba dando en lo que es la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua nos habla del evento tan glorioso que experimentaron el pueblo de Israel. El momento tan glorioso de ser sacados de lo que es la esclavitud de Egipto y fueron llevados hacia Canaán, la tierra prometida. Y para tener el contexto, porque también eso es la resurrección, parte también donde se está determinando la Pascua, habla en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 tenemos claramente, contundente, lo que es la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un segundo número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El cordero no habla también que él nos sustenta a través de su palabra. El cordero pascual es el mismo Cristo Jesús. Y resucitado, porque la Pascua habla de libertad, de ser libres. Y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad os haréis libre. Cuando se habla del tema de resurrección, se habla del tema central, glorioso, magno, divino, sublime, que Cristo desarrolló para que usted y yo gozáramos de la eternidad, para que gozáramos de la salvación, para que gozáramos del perdón de pecado, para que gozáramos de la presencia misma gloriosa en aquel día que estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo. Cara a cara le veré. Hay una alabanza, también una palabra, también se expresa. Ahora no lo podemos ver cara a cara porque tenemos este cuerpo que tiene contaminación de pecado. Por eso la palabra dice: yo soy santo, porque yo soy santo, también vosotros debéis de ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie va a resucitar. Eso es lo que está diciendo la palabra claramente, porque verlo a Él se habla de estar en la presencia misma de Él, y la presencia misma de Él es la santidad pura. Entonces, si vamos a verlo específicamente, nuestro ser tiene que estar santificado. Y habla de estar crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que yo antes hacía en la carne, hoy lo practico en la fe, en el Espíritu del Hijo de Dios. Amada iglesia, hablar de resurrección es tan vasto. Hablar de resurrección es hablar de toda la Biblia. Mire cómo se postula lo que es la parte, el contexto en que se da la Pascua.
la libertad. Jesús nos ha venido a libertad a través de su sacrificio y a través de su resurrección. La resurrección es la evidencia que usted y yo verdaderamente hemos sido perdonados de nuestros pecados, que verdaderamente hemos sido presentados justos y santos delante de la presencia de Dios, que verdaderamente nosotros tenemos vestimentas tan delicadas de lino fino, pura y santa, sin manchas y sin arrugas. Esas son sus vestimentas y son mis vestimentas, amado hermano. Es importante que hagamos una reflexión. Como digo, el tema de la resurrección es tan vasto. La reflexión es: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted está gozando de esa libertad, amado hermano. El mundo ya lo vio como está. Está un caos, está en crisis. El mundo, nosotros no. La palabra claramente nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Óigalo bien. ¿Se acuerda de esa cita? Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Cuando se dice el acto de pertenencia, no vamos a gozar las calamidades de este mundo. No vamos a ser partícipes de la condenación de este mundo. Eso es importante, hermana iglesia. Que nosotros podamos tener palabra contundente para poder tener paz en nosotros. Pero mire, fíjese que algunos ahí la resurrección como que no mucho la vean. Mire, esto no es nuevo, hermano, que de repente alguien venga y se le ocurre por boca, por bocón, ¿sí? Por bocón, andar hablando lo que no es. Pero mira, no es nuevo eso que alguien dice, no, que va a andar a resucitar. Muchos dicen que estamos viviendo tiempos de dolores, principios de dolores. Uy, eso es especialmente para Israel en el tiempo de la gran tribulación. Nosotros lo que vamos a vivir va a ser específicamente, y nos va a pegar bien fuerte a nivel mundial, es la apostasía. Eso sí. Es bien importante discernir la palabra para qué tiempo se va a cumplir. Por ahí andan profetizando que estamos en juicio de Dios. Esto no es en juicio. Esto simplemente es la obra del hombre sin Dios. Se creyeron sabios en sus vanos pensamientos, dice la palabra. ¿Se recuerda ese versículo? Dice la palabra que fueron entregados a una mente reprobada. O sea, no pueden pensar más allá de su necio corazón e egoístas pensamientos. Eso es lo que estamos viviendo ahora, amada iglesia. Amado hermano, amado amigo que usted nos ve, no es un Dios malo. Dios no es malo. Pero también Dios es justo. Él opera justicia. Dios es santo. O sea, amado amigo, si ustedes le han dicho que Dios es malo, le han mentido. Le han dado la blasfemia más grande. Verdaderamente nosotros tenemos que estar preparados para poder estar presentes delante del Señor. Los saduceos era una línea de los judíos. Los saduceos no creían en lo que es la parte de la resurrección. Ellos creían en un Dios que había hecho todo, lo creían todo, creían la palabra, pero no creían que Dios iba a proveer un Salvador. Los saduceos repudiaban, los saduceos no aceptaban la obra regeneradora y salvadora de Cristo Jesús. Tampoco aceptaban que Dios obraba directamente en la vida de su pueblo. Ellos tenían y sujetaban su pensamiento, pero los saduceos, la tendencia eran políticos. Y de ahí de los saduceos se vierten muchas corrientes. No vamos tampoco a entrar en ese tema. Pero lo que les quiero mostrar ante la palabra, que no es nuevo que alguien diga que no vamos a resucitar, que eso es algo que nunca se va a dar y nunca se va a dar. No, amada iglesia. La palabra es clara y precisa. Nosotros vamos
a resucitar. Seguir en el tema es amplio, es muy hermoso, pero es importante que tengamos la claridad de a qué se refiere resucitar. Se refiere a que usted y yo ya tenemos victoria, no por nuestra causa, porque es don de Dios, dice la palabra. Es una dádiva de Dios, la salvación, a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio glorioso y hermoso de nuestro amado Señor, a través de una decisión que tomó muy importante y trascendental para usted y para mí. Jesucristo es la esperanza de vida eterna para nosotros. Amado hermano, si su fe en estos días ha decaído o ha dudado o ha puesto sus ojos en otras cosas de este mundo, le animo, le exhorto, le suplico que usted vaya a la palabra y vea de primera instancia cómo la palabra nos alumbra a nosotros. Mire cómo Daniel miraba desde ese tiempo ya, cómo Daniel miraba al frente lo que iba a acontecer en la parte de resucitar. Dice la palabra, Daniel 12, capítulo 12, versículo 3. Los entendidos, mire qué importante, óigalo bien, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. ¿Y qué es el entendido? Aquel que doblega, oiga bien, aquel que rinde su corazón a la autoridad de la palabra, a la veracidad de la palabra. La palabra dice, sea Dios veraz y el hombre y todo hombre mentiroso. No hay duda que la palabra de Dios se va a cumplir y se está cumpliendo, amado hermano. Pero usted y yo en este momento tenemos que tener palabra y no una idea de ella. Tenemos que tener la palabra verdadera, pura y contundente. Eso en el tiempo de Daniel ya se estaba dando lo que es que nosotros íbamos a brillar. ¿Y dónde tenemos esa comparación o esa símil de brillez? Mire lo que dice la palabra en Hechos capítulo 1. Vámonos a Hechos para tener la claridad de a qué se refiere de brillar. Hechos capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Para ir terminando. 9, 10. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, habla de la ascensión de Jesús. Habiendo dicho esto, de estas cosas, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y mire el 10 lo que dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, nosotros tenemos que estar puestos los ojos en el cielo. Miren lo que vieron ellos. Entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. En la versión original dice, con vestiduras celestiales. Daniel ya estaba profetizando, ¿sí?, que el entendido brillará con el resplandor del firmamento. El firmamento está en el cielo, es donde ascendió Jesús, ¿sí? La resurrección tiene que ver con la evidencia que hay de ascender, de ir a la patria celestial, allá donde está Jesús. Para terminar, es bien importante que usted recapacite en lo que Job nos manifiesta. Y Job está en el Antiguo Testamento. Muchos predican solamente el Nuevo Testamento de la resurrección, pero miren lo que dice Job. Job capítulo 19, versículo 25, versículo 27. Job capítulo 19, versículo 27. Y hoy vamos a tomar el tiempo que merece la palabra. Porque mire, es importante darle el tiempo, pero probablemente usted va a sentir un poquito larga esta palabra, pero es importante. Job capítulo 19, versículo 27 dice lo siguiente. 25 y 27. Yo sé que, óigalo bien, mire qué precioso. Job dando la claridad, dando lo que es una absoluta declaración de vida eterna. Mire,
yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job aquí está poniendo específicamente la debilidad de este cuerpo. Al final dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque las circunstancias sean tan abatibles que vamos a casi como que ya a declinar. Pero lo que no puede declinar es la fe que un día veremos a nuestro amado. Corramos con la actitud de Juan, el discípulo amado, hacia la resurrección. Pero seamos contundentes y sujetémonos a las evidencias irrefutables que sí verdaderamente Jesucristo ha resucitado, no está muerto porque no está en la tumba. Job acá nos da una gran lección. Y la lección es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener primeramente el conocimiento, que es su palabra. Donde dice, yo sé que mi Redentor vive. Él tenía el conocimiento, él había sido instruido por la palabra. También tenía la confianza. Y al fin se levantará sobre el polvo. Esas eran palabras proféticas que Jesucristo iba a morir, pero verdaderamente se iba a levantar al tercer día de entre los muertos. También aquí nos habla también Job de esperanza, el cual yo veré, dice, yo mismo veré, con mis ojos veré. ¿A quién? Al resucitado, a Cristo Jesús. Mire qué hermoso. Son palabras que el Espíritu Santo puso inspiradas en Job. Pero también hay que pelear la batalla. Y hay un texto bíblico bien hermoso. Ya se lo voy a dar. Dice que habla de la batalla de la fe. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y eso habla de fe. Aunque las cosas, ¿por qué desfallece el corazón? Porque, óigalo bien, dice la palabra, que la ventana de los ojos, la ventana del corazón, ¿cómo se ilumina el corazón? Óigalo bien, amada iglesia, amado hermano, amado amigo. La ventana del corazón son los ojos. Y eso lo voy a buscar ahorita porque es bien importante. La ventana del corazón son los ojos. Y esto nos habla específicamente que nosotros tenemos que ser muy prudentes con lo que vemos. Usted le ha puesto más atención a los noticieros. Mire, ya, como hablábamos con mi esposa, esto es apenas el inicio de el tiempo en el cual la apostasía se va a estar manifestando. Porque van a venir muchas cosas. Van a venir muchas cosas en las cuales muy probablemente se van a percibir como que Dios nos ha olvidado. Así como los saduceos, ¿sí? Ese pensamiento va a venir. Y ese pensamiento de saduceos es el pensamiento de la apostasía. Dios no se mete en las cosas del hombre. El hombre se hace pedazos y él decide su destino. No, momento. Dios está en su trono y está en control de todo. Es importante, amado hermano, que usted y yo hagamos una reflexión de cómo estamos viviendo estos últimos días. Antes del advenimiento, antes del arrebatamiento de nuestro amado. Es importante, amada iglesia, que exista una reflexión, pero una reflexión hacia nuestro amado Señor Jesucristo. Él está guiando nuestras vidas. Él es nuestra esperanza. Estas palabras contundentes de Job son las que están en nuestro corazón. Óigalo bien. Yo sé que mi Redentor vive. Una certeza, ahí no hay duda. Pero es algo que tengo que conocer a través de la palabra, no a través de la boca de alguien, del vecino, de la vecina, de mi amigo, de mi compadre. No, tengo que conocer a Cristo Jesús a través de la palabra de Dios, a través de la autoridad suprema que rige a todo el universo, y es la bendita palabra de Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él. Es importante. Mire lo que dice la palabra en Salmos capítulo 73,
Versículo 26. Mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón es mi porción en Jehová. ¿Sí? ¿Por qué desfallece la carne? Porque ve cosas en este mundo. Pero tiene que estar primeramente la palabra en nuestro corazón como prioridad y como constancia de lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros. La resurrección de Jesucristo es toda la palabra, es el plan glorioso, eterno, que fue diseñado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero también como el Apocalipsis nos da el último versículo, lo cual nos hace un llamado de alerta a nosotros. Y este versículo lo he compartido bastante con ustedes, amada iglesia. Amado amigo, es importante que usted conozca esta palabra. Es importante que usted no ande a la deriva. Es importante que usted vea verdaderamente qué es lo que va a acontecer más adelante en su vida. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere habla de una oposición de este mundo. Pero no se preocupe. Dice la palabra en labios de nuestro amado Señor Jesucristo, que difícil es que en esta vida no tengamos dificultades. Pero no temáis, dice la palabra, yo he vencido al mundo. Porque Cristo ha resucitado, verdaderamente es contundente la autoridad suprema de la iglesia, porque Cristo ha resucitado. Y la garantía es que estamos caminando confiadamente hacia ese hermoso día. Vamos a orar. Entre semana les voy a compartir siempre este mismo tema. Esta semana va a ser de este mismo tema, porque hay beneficios grandes. Hoy solo hemos contextualizado de lo que es la parte, ¿verdad?, gloriosa, magna, divina, irrefutable de la resurrección. Que nadie pueda venir y decirle lo contrario. No tenemos que adorar a ninguna imagen, no tenemos que adorar a ningún manto, no tenemos que adorar a ninguna persona, solamente a nuestro Señor y Dios que está en el cielo. Cristo Jesús está hoy a la diestra del Padre. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites venir ante tu presencia, nos permites tener palabra, Señor, para tu pueblo. Gracias por los deseos tuyos, Señor, que conozcamos y entendamos que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo Jesús nos amó primero. Qué glorioso es verdaderamente estar delante de tu palabra, Señor. Gracias porque hay evidencia irrefutable, Señor, que verdaderamente nosotros un día te veremos cara a cara. Pero mientras tanto, ayúdanos a poder caminar en una perfecta santidad hacia ese momento tan glorioso. No sabemos el día ni la hora, es tu palabra. Ni los ángeles saben eso, Señor. Solamente el Padre tiene el día y la hora en la cual tú vendrás por tu pueblo. Mientras tanto, ayúdanos a estar perseverando, a acercarnos a tu palabra, a ser humildes, a ser mansos, a ser diligentes, a buscar siempre la justicia tuya, siempre ser justo, a buscar la santidad. Porque tu palabra claramente dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice tu palabra, nadie viene al Padre si no es por mí, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Padre, yo pido tu bendición para la iglesia, Señor. Yo te ruego, Señor, que su fe sea, Señor, ministrada en esta hora. Que sus vidas sean tocadas, Padre, de una forma sobrenatural. Que haya, Señor, en cada uno de nosotros un nacimiento de un deseo, un hambre, una sed, Padre, de poder estar, Señor, conforme a tu voluntad.
estar en santidad, anhelando ese día glorioso, anhelando, Señor, estar delante de ti, glorificándote por la eternidad, Señor, valorando lo que tú has hecho, yendo hacia la cruz. Pero bendito Dios que tú no quedaste en la cruz, sino que resucitaste y ascendiste a la diestra del Padre. Padre, pido tu bendición para cada miembro de la iglesia. Pido tu bendición para cada amigo que nos está viendo por este medio, Señor. Yo ruego que toque su corazón. Yo ruego que, Padre, no estén tranquilos hasta que ellos te reciban en su corazón. Porque tú les andas buscando. Porque tú les andas invitando a la nueva vida. Les andas llamando que se arrepientan de sus pecados, porque verdaderamente somos pecadores y verdaderamente necesitamos a Cristo que nos perdone con su sangre, que nos limpie todos los pecados y que entre en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias, Señor. En este día te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, amada iglesia.